Grabando. Perfecto. Bueno, buenos días, Eva Puig. Yo Buenos soy días. María Andrea García Medina. Hoy tengo el honor de compartir este espacio desde Acunando la Luna, Despertando el Sol, que es un libro que ha abierto un camino de duelo gestacional y perinatal en este ciclo de entrevistas que estamos realizando en este año 2018, y tengo el honor de invitar y de compartir este momento con Eva Puig de España, una mujer muy especial que he conocido en mi formación en la escuela Stillbirth Support. Y Eva, te doy la bienvenida y te dejo que tú te presentes. Gracias, María Andrea. El honor es mío de estar aquí en este ciclo de entrevistas y de poder compartir un poco pues, mi experiencia y mi proyecto vital, ¿no? Que está todo unido, ¿vale? Bueno, así como hago de pronto, te digo que bueno, soy la fundadora y la iniciadora de un proyecto que se llama Cora. Lo que pretende es investigar, sobre todo investigar los procesos de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, y dar un acompañamiento a las mujeres, ¿vale? Pero eso diríamos que es la punta del iceberg. La punta. O sea, para entender Cora hay que entender de dónde vengo yo, ¿no? Toda mi historia y cómo se van pues, construyendo, ¿no? Las etapas del camino. Entonces, mi historia empieza, al menos así como consciente, a los 18, cuando empiezo a estudiar filosofía, soy licenciada en filosofía. Pero, sobre todo, si me pides una definición, ¿no? de quién, en dónde me encuadro mejor, pues te diría que como poeta. Qué bonita. Yo estudié filosofía, pero me pasé la carrera leyendo poesía. Escribiendo poesía, loca por los poetas y por el arte, ¿vale? O sea, no se puede entender tampoco, eso tiene que ver luego con Cora, ¿no? No se puede entender sin esta formación filosófica y artística, ¿vale? Porque ahora va muy por ahí, ¿no? El proyecto. Y luego, después de unos años, pues retomé también una vocación mía que tenía de pequeña, que era la danza. La danza. Yo la poesía la entiendo tanto como palabra escrita como palabra física, palabra del cuerpo. Qué belleza. Y bueno, me formé, estudié muchos tipos de danza contemporánea, pero también hice un proyecto mío muy, muy particular, ¿vale? Sí. Que ya eso pues daría para otra entrevista. Bien. Pero la danza me llevó a un conocimiento del cuerpo, me llevó al yoga, soy de yoga, y me llevó a la meditación también. Es todo un camino vital que más que ver con lo terapéutico tiene que ver con lo artístico y lo filosófico, ¿no? Que también tocan lo terapéutico. ¿Vale? Vale. Y nada, entonces también siempre hubo un interés por la muerte, por el tema de la muerte. También entiendo que alguien que se cuestiona constantemente el sentido de la vida es porque está enfrentado, ¿no? De algún modo a lo que yo llamo la pequeña muerte y la gran muerte, ¿no? La pequeña muerte son cambios constantes y la gran muerte es las pérdidas, ¿no? de seres queridos. Que luego ahora pues estoy un poco enfrentando muchos duelos que están en mi clan, ¿no? En mi tema familiar. Y bueno, entonces con esos intereses y con esa trayectoria llego a mis 34, 35 años, que fue cuando viví la experiencia que dio origen al proyecto, ¿no? A Cora, que fue me quedé embarazada. Como te comentaba ahora, me quedé embarazada después de una operación, o sea, a los 2-3 meses de una operación en la cual me extirparon, bueno, me quitaron un quiste dermoide. Quiste dermoide, por lo que sabemos hoy en día, ¿no? Es un quiste que es el resultado de un embrión no nacido, no mío, sino de mi madre. Con lo cual es un claro indicador de que yo he sido siempre un gemelo solitario. Luego sí que profundizamos en esto. Ese concepto, sí. Sí.
pero que lo cual explicaría muchas cosas de mi vida, ¿no? El concepto del gemelo solitario. Pero luego llegamos a ese momento. Perdón, sintéticamente lo podemos abreviar y es que tú has nacido de un embarazo de mellizos o gemelar, Sí. tú has llegado a nacer y tu hermano, el embrión, el quiste hermoide, digamos, ha quedado interrumpido, vamos a decir, la vida de ese embrión, no llegó a prosperar, ¿sí? Sí, O ha nacido solamente. Ok, bien, bien. Sí, sí. Entonces, bueno, hubo esa operación cuando yo tenía 34, 35 y ahí a los pocos meses, para mí esa operación fue como un liberar, ¿no? Un espacio en el aura, un espacio energético, ¿no? Que permitió, ¿no? A los pocos meses que yo me quedara embarazada. Sí. Fíjate, físico primero en el plano físico y luego en el plano energético, emocional, espiritual, en todos los planos, pero tuviste que arrancar en el plano físico porque se arrancó finalmente en el plano. Ese hijo que tu madre no pudo integrar porque no pudo hacer el duelo por su duelo interrumpido, se materializó a través de un quiste dermoide en tu cuerpo físico. Sí, sí. Interesante, fuertísimo, ¿eh? Sí, podríamos hablar horas de esto. Pero bueno, sí. retomo. Sí, Lo que ahora estoy, después de muchos años, sí. estos días es lo que estoy sí. como sí. realmente tomando conciencia de lo que todo eso significó, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahí empezó pues la historia un poco que nos lleva hoy en día, ¿no? O sea, con ese primer embarazo, yo no era una niña de 18 años, ya tenía 34, 35 y 35 para ser concretas. Y bueno, yo en ese momento decidí, ¿no? que no iba a llevar adelante, ¿no? El embarazo. Y ahí empezó todo un proceso de IVE, ¿no? de interrupción, que significó un antes y un después en mi vida. Bueno, sería muy largo de explicarlo todo, pero tanto la toma de decisión fue compleja, ¿no? En mi caso fue plenamente responsable. O sea, luego he acompañado a otras mujeres y hay mucha gente pues, que interviene, ¿vale? Que presiona a madres, parejas para que ese hijo para que esa mujer interrumpa, ¿no? Su embarazo. Bueno, siempre hay una responsabilidad, pero la mujer siente que no está tomando ya la decisión, ¿vale? En mi caso fue, lo cual luego incrementará mucho la culpa, ¿vale? En mi caso no fue así, en mi caso fue realmente, yo me aislé, ¿no? Intenté ver los pros y los contras, y muy racional en ese momento, se me escaparon muchas cosas, pero era muy, no tuve presiones, ¿no? Exterior. Y nada, entonces, bueno, hubo la IVE médica y luego pues me encontré con lo que yo llamo en un primer momento, los primeros días toda estaba muy tranquila, pero luego llegó lo que yo dije, me volé, ¿no? O sea, empezó un proceso que yo no me esperaba, ¿no? Me pilló totalmente desprevenida, ¿no? Ese vacío, tanto físico como emocional, como existencial. Y bueno, ahí busqué herramientas, no encontré realmente, no encontré gente que se dedicara, que hablara, ¿no? de esta problemática. Y bueno, pues ahí inició un camino, ¿no? Yo, ahora mirándolo con retrospectiva, pienso que fui muy afortunada. Que en ese camino tuve mucha suerte, hubo gente que me ayudó, toda mi formación pasada me ayudó, encontré piedras en el camino, o sea, tuve muchos regalos, ¿no? Que me permitieron hacer un duelo sano, ¿vale? En esos 2 años, me permitieron afrontar en ese momento mi miedo, sobre todo mi miedo a ser madre. Había un deseo fuerte de ser madre, pero había un miedo a ser madre, había un decreto, como hablamos hace un rato, ¿no? De familiar, ¿no? Creo el sufrimiento de mi madre y de muchas abuelas y bisabuelas, ¿no? Respecto a su maternidad,
que había un decreto como una prohibición de no ser madre, ¿no? En el plan. Entonces el hecho de mi aborto, ¿no? me enfrentó con todo eso. Me enfrentó, fue un proceso, como tú también comentas, ¿no? En tu libro, no solo de reelaboración de una pérdida, sino de un reencuentro conmigo misma y con deseos profundos, con decretos ancestrales, con un montón de cosas, ¿vale? Y a partir de allí, pues yo puedo decir, luego ya, después de 2 años y medio, cuando yo ya me sentía bien, yo decidí en ese momento ser madre. O sea, yo puedo decir hoy en día que yo soy madre gracias a que en su momento decidí serlo. Porque si no hubiera pasado por ese embarazo, ahí está. O sea, realmente yo sé que tendría 40 esta semana, como tú, mi cumpleaños, el 10 de marzo. Ay, yo al día siguiente, el 11, las dos piscianas. Sé que no hubiera llegado sé que hubiera llegado a los 43 sin tener hijos, está clarísimo. Toda esa experiencia, ¿no? Fue la Esto que... me parece muy valioso para resaltar para las mujeres que nos escuchen, que de pronto hay tanto prejuicio, y aquí en Argentina, donde el aborto está realmente penalizado, y bueno, siguen muriendo muchas mujeres, Sí. y siguen siendo, bueno, todas estas historias que nos relatan tan devastadoras, que nos llegan a la consulta por este tipo de interrupciones en estos países del tercer mundo donde todavía la legislación no acompaña, ¿no? Pero lo más valioso que tú me dices en las pocas minutitos de nuestro encuentro es cómo esa experiencia de interrupción te abrió el camino a la maternidad. Esto me parece como una joya, un tesoro realmente, ¿sí? Sí. Para ti, sí. Sí, sí. Y fíjate, también hay una cosa que yo me voy dando cuenta, que sin la maternidad, sin haber vivido la experiencia actual que estoy viviendo de la maternidad, que me cuestiona muchas cosas, también es un cambio constante, ¿no? No hubiera podido ayudar como estoy ayudando a muchas mujeres que se me acercan. Exactamente. Porque hay un gran número de ellas que en contra de todo lo que todo el mundo piensa, ¿no? Que la imagen estereotipada de la mujer que aborta es una chica joven, entre 18 o 20 y pocos años. La gran mayoría de mujeres que me están contactando últimamente son mujeres que son madres. Son madres. Son madres y que han decidido pues, interrumpir una segunda gestación o una tercera gestación. ¿Vale? Entonces esto les cuestiona de raíz su maternidad. Les cuestiona el amor a sus hijos, si son buenas madres, etc. Entonces yo, en ese sentido, mi maternidad actual me puede permitir entender, o sea, más profundamente su experiencia, ¿no? Si no hubiera podrías. Si solo me hubiera quedado en el aborto, realmente me hubiera, como dijo una amiga mía hace poco muy ciertamente, dijo, hubiera sido un acompañamiento ciego, porque te faltaba la segunda parte. Exacto, qué hermoso. Entonces tú tienes 2 hijas, una hija, primera hija Cora, que no llegó a nacer, que estuvo en tu vientre y que estuvo contigo, y de la cual has podido abrazar y hacer un proceso maravilloso 2 años. Y tienes una segunda hija a tu lado, cuéntanos cómo se llama y qué edad tiene. Se llama Vera. Bien. Y ahora en abril hará 4 años. 4 años, qué bonito. El latín significa verdad, pero luego tiene una raíz, que es la raíz eslava, que significa fe. Uf, qué fuerte. La carga que tiene esta segunda hija, va a ser una mujer empoderada desde su nacimiento. Bueno, necesitará. La verdad que tiene mucha fuerza, tiene una mirada desde el minuto cero, es impresionante, La mirada de Vera... Desde su gestación, fíjate. Y tiene a su hermana Cora que la está acompañando también, y tiene su mamá. Pero fíjate
Mira, Y esto todo el lo cuento. linaje acompañando a la Vera, perdón, perdón. Sí, fíjate, mira, esto lo comento aquí, entre tú y yo, que no nos escucha nadie. Ah, Vera tiene, yo sé por parte de padre, yo no estoy con el padre, yo sé que hay otros abortos por parte de padre, pero ah, no ah, conozco la historia concreta, ¿vale? Pero tiene otros hermanos, pero no ah, ni reconocidos ni nombrados. ujú, Y fíjate que Vera, o sea, lleva tiempo eh, con un campo de resonancia, o sea, ella no me pide un hermanito, que sería lo mm, normal, sí. ¿vale? Lo normal o con lo que muchos niños hacen. Ella no para de inventarse hermanos. Ah, qué interesante. Habla de, sobre todo, una hermana, Julia, pero luego cuando habla con la gente le dice que tiene 3, 4 hermanos. Y yo justo ahora es cuando estoy pensando que no sea el campo de resonancia de todos esos otros hermanos que no Ahí son está, de su conocidos. papá. Exacto, y que ella Sí, los siente, ¿no? exactamente. Y realmente creo que es algo que tendré que trabajar, ¿no? Con ella o darle esa información o que ella Ujú. pueda en un día pues hablar con su padre y A su poderlo... debido momento, porque ella tiene 4 añitos, pero qué interesante que lo que tú estás viendo y anticipando, realmente. Claro, o sea, lo digo aquí para que si hay alguien que nos escucha, ¿no? Pueda, pues, la importancia, ¿no? De los hijos no nacidos, porque, bueno, como tú sabes bien, Para todo el los tema hermanos, sí, sí. yacente, claro, yo en mi caso hice mi trabajo, ¿no? Con Ujú. Cora, pero, claro, Vera, hay otra rama, ¿no? Y yo veo síntomas que digo esto, no sé si hasta qué punto es la Claro. imaginación de la niña o hay algo allí que es importante que yo le dé la información, ¿no? En su momento. Absolutamente, es importantísimo que le des la información. Ujú. Sí, sí, sí. Mm. Porque los niños necesitan, ella te la va a ir pidiendo y a medida que ella te la vaya pidiendo, vos la vas a ir compartiendo. Sí, 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 sí. Mm. sí, Bueno, ahí está todo también, todo el tema, ¿no? De el aborto voluntario, la IVE, tiene una complejidad extrema, extrema. o sea, extrema por todos lados. O sea, Por yo cuando todos me voy metiendo, más voy investigando, más mujeres me contactan, más voy viendo que queda todo por hacer, ¿no? Es un lados. campo desde el proceso lineal a todas las capas implicadas de la personalidad de la mujer en todos sus planos, el clan familiar, la vibración social, ¿no? El conjunto de ideas de la sociedad. Entonces es extremadamente complejo, ¿no? Pero que dentro de esa complejidad, el tema del silencio, aparte de que causa mucho sufrimiento, cómo el aborto silenciado puede afectar, ¿no? A las generaciones futuras, a tu hijo, a tus nietos, dentro del clan de resonancia. Sí, miren, Dora, yo me he suscrito en tu web, que es Proyecto Cora, ya que Sí. estamos, lo volvemos a repetir, y he recibido las cartas, tú estás con un proyecto de cartas, ahora tú lo vas a contar, pero la primera carta te conozco, la segunda carta, El aislamiento. el aislamiento, ahí está. La tercera, enfócate, y la cuarta la estoy esperando. Eh, pero en el aislamiento, en la carta de aislamiento, lo que más me resonó fue un concepto que yo trabajo mucho en mi libro y trabajo con las mujeres todo el tiempo, donde tú dices que no es tan grave el dolor, sino Mm, lo que es tan grave es haber tenido que callar ese dolor. Todo ujú, este silenciamiento sí, eh, es tanto o más grave, es lo que en psiquiatría se llama el estrés postraumático, y es lo que ujú, en otros campos, como el campo de las constelaciones familiares o la psicogenealogía, ujú, trabaja el poder de los grandes secretos familiares, ¿no? Los mm, secretos, el poder de un secreto, cómo esto marca las futuras generaciones, realmente. ¿Mm? sí, sí, Digo, un sí. secreto familiar es como un agujero negro en el universo, ¿eh? Mm, Tiene ese poder de como de succiona, como una manguera, ¿no? Ahí, y nos lleva toda una vida a reconstruir, o varias vidas, reconstruir qué es lo que pudo haber pasado para comprender
semejantes tragedias en Sí, nuestros... sí. Y fíjate que el IVE, es el tema del aborto voluntario, ha sido uno de los grandes dolores. Hay un autor que yo aprecio mucho que se llama Eckhart Tolle. Sí, ¿Sí, tú sí, lo conoces? Okay. Él sí. habla del cuerpo del dolor femenino que está en el inconsciente de la historia y la cultura, ¿no? Y dentro de ese campo o cuerpo, mejor dicho, cuerpo de dolor femenino del inconsciente colectivo, historia de la humanidad, creo que uno de los grandes dolores más profundos es el de la muerte intrauterina. Pero absolutamente, estoy convencida y en eso tú te especializas y por eso, bueno, bienvenida, te doy la palabra nuevamente, Cora. Cora, fíjate, me vino Cora. Eva. Es Eva. curioso, hay mujeres que he acompañado que luego a veces se dirigen a mí como Cora, ¿no? Bueno, a mí no me molesta porque para mí Cora es muy presente, ¿no? Es un alma que está ahí, ¿no? Y yo sé lo que quiero decir y lo que Y es quiero. muy, muy bonito, lo que yo planteo en el libro, el valor sagrado que nos une las almas, y Mm. ese lazo sagrado permanece y es eterno, Bueno, más allá de las líneas de tiempo, sí. es una de las partes, ¿no? Que yo hago cuando trabajo. O sea, lo primero es que las mujeres puedan empezar a hablar, Uh-huh. que si no se rompe el aislamiento, si no se rompe el secreto, donde hay secreto hay culpa, Uh-huh. entonces no va a poder esto sanar, ¿no? No va a poder recorrer un camino sano, ¿no? Pero dentro de este camino, ¿no? Que es la IBE, unas cosas más importantes es el reconocimiento del vínculo. Y porque cuando hay dolor es porque había un vínculo, ¿no? Ya se había establecido un vínculo con ese ser en gestación, ¿vale? Esa alma, si queréis llamarlo así. Yo ahí soy muy respetuosa también con cada mujer, con su mundo de creencias. Exactamente. Pero sí que es cierto que la sanación es muy rápida, se hace bien el camino del duelo si pues, se puede reconocer ese vínculo, ¿no? Y si se puede, porque el vínculo es sagrado y el vínculo es para siempre, ¿no? Se ha roto el vínculo físico, pero lo que causa un dolor tremendo es que el vínculo sagrado no se rompe. Y de hecho, eso causa dolor, pero donde hay dolor hay amor. Entonces, si recuperamos el amor, vamos a poder relacionarnos, ¿no? Por eso cuando te dicen olvídalo, no puedes olvidarlo. O sea, porque el vínculo está siempre ahí. Exacto. Fíjate que el movimiento feminista y todos estos movimientos de mujeres, colectivos de mujeres tan valiosos que están trabajando no solo en nuestros países, sino en todo el mundo, y el movimiento feminista nos ha abierto el camino a nosotras, han sido pioneras para que nosotras estemos acá, hoy, por eso yo lo valoro todo el tiempo, pero hay algunos argumentos que tienen que ver para defender la legislación y la mujer a decidir sobre el derecho a su cuerpo, ¿no? A tomar decisiones sobre su cuerpo, que son un conjunto de células. Y que la Iglesia Católica, por supuesto, con otros intereses atrás, arma otro tipo de argumentos. Yo quiero superar, trascender ese falso debate de los grupos pro vida, etc. Y yo creo que ese argumento que es un conjunto de células hay que respetarlo, porque para algunas mujeres es un conjunto de células, y para otras mujeres, donde se permite superar esa falsa creencia también de culpabilidad, luego de que aceptó el argumento de que nada más que es un grupo de células, se permite reconocer que había un vínculo, justamente, ese pequeño, aunque haya sido una fracción de segundo que esa mujer soñó o visualizó o imaginó que eso hubiera podido ser una vida humana y un hijo. Aunque sea una fracción de segundo. Ya ahí hay como un atisbo, un esbozo de algo que es vincular, ¿eh? Sí, y que hay ¿verdad? Sí. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Bueno, sobre el tema ético de la IBE habría mucho de qué hablar, Mucho, pero mucho.
una cosa muy cierta, ¿no? El tema, o sea, de si es persona o un grupo de células, tema de creencia personal. Yo siempre digo que el debate entre dos personas de visiones opuestas en este punto es estéril. Exacto. Los postulados de dónde nace la vida, dónde podemos empezar a hablar de persona, la ciencia nunca lo va a poder decir. Es un tema de creencia, de filosofía, de sentir, ¿vale? Pero el debate ético es rico de una persona respecto a sí misma. Es decir, ¿qué crees tú? ¿Dónde nace? Y una cosa es vida y otra cosa es persona, ¿vale? Y otra cosa es el vínculo. El vínculo que estableces con ese ser, ¿vale? Una cosa es la semilla y otra es el árbol, ¿no? Pero si en esa semilla le pones toda la ilusión, hay un deseo, tú imaginas el árbol, pero no puede ser por 1000 circunstancias, tú has creado un lazo de amor con esa semilla. Y eso va a estar ahí siempre, ¿no? Aunque la semilla desaparezca, aunque... ¿no? Entonces hay una serie de conceptos que hay que clarificar. Yo intento que cada mujer encuentre su definición y su proceso. Exactamente. Es muy importante. Y el tema del vínculo, cuando se puede hacer bien, ¿no? Cuando realmente se puede establecer un vínculo con ese ser que no llegó a nacer, ¿vale? Establecer ya está establecido, pero puedes llegar a hablar con él, comunicarte, a veces escribiendo una carta, a veces pues mediante una visualización, una hipnosis. Es una liberación increíble. O sea, yo he visto casos, ¿no? Que dices, una chica que vino a mi consulta hacía 17 años, que había pasado una IVE, y solo con una sesión de reconstrucción del vínculo encontró la paz. O sea, ya se le terminaron problemas de angustia, se le terminaron problemas de comida, tenía muchos problemas con la comida. O sea, fue como casi miraculoso, ¿no? Es algo tan sencillo como permitir a esa mujer poder recuperar ese vínculo, ¿no? Más allá de culpabilidades y historias. Pero es muy complejo, es muy complejo. Yo cada vez que voy investigando, haciendo experiencia, compartiendo experiencia, ¿no? Con mujeres, te das cuenta de que es extremadamente complejo. Cada mujer, cada caso es una obra de arte. O sea, acompañarla en su camino de sanación es un camino único, es un camino que requiere, ¿no? Mucha intuición, que la otra persona vaya viendo, ¿no? Las diferentes caras. Conociéndote a ti, Eva, es como acompañar a cada mujer, conociéndote a ti, es como una danza, es como una poesía. Sí, ojalá. Sí, ¿verdad que sí? Ojalá, la verdad. También es muy bonito porque Cora también, como proyecto, pues ha pasado sus fases, ¿no? Ha pasado la fase de idea, bueno, cuando yo aborté, busqué información, no había nada. Y era como, ¿cómo puede ser, no? Entonces ahí hubo como un decreto, un mandato mío, ¿no? Que fue, yo voy a escribir un libro sobre esto, ¿no? Luego con mi maternidad, como hablabas el otro día con Lili Juste, ¿no? Pues yo quería pues, estar con mi hija, no quería empezar a trabajar, quería un trabajo con más sentido y con mi tiempo, ¿no? Y quedaba ahí, ¿no? Quedaba la resonancia esta de la IVE y en el tiempo yo me formé en duelos, hice también un máster en atención a enfermos terminales, estuve con enfermos terminales de voluntaria un tiempo. Y bueno, conocí a Mónica Álvarez, ¿no? Y se fue como cogiendo, ¿no? Todo forma. Cuando pensé, bueno, pues ofrece, ¿no? O sea, todo este conocimiento que tú tienes, que ahora, mirando atrás, lo veo poco, o sea, porque ahora sé mucho más, ¿no? Pues dije, pues vamos a... Pero empecé con muchos miedos, ¿no? El camino no es como un día te levantas y ya está, ¿no? Y bueno, fue todo un proceso. Entonces nació la primera web, que me gustaba mucho, pero aún yo creo que no reflejaba mi esencia, ¿no? Esa esencia artística
música que hablábamos antes, esto que dices tú ahora de la danza o de la poesía, ¿no? Y este verano, casi como por casualidad, ¿no? Por un lado quise darle un pequeño cambio a la web y terminó siendo un gran cambio, ¿no? Y así han ido tanto la web como el proyecto, ¿no? De una inseguridad y de un intentar pues presentarme más como la experta, ¿no? Ya soy más experta que antes, pero ahora me presento, es más artístico, es más desde una humildad de quien investiga, ¿vale? De quien está buscando respuestas con las mujeres que me contactan. Yo tengo herramientas, cada vez tengo más, pero sin olvidar este punto más artístico, ¿no? Donde el arte es también terapia, ¿no? Es una parte central, sí. Artístico y espiritual también. Aquí está el Tom, el señor Tom. Qué bonito escucharte tú. Allí estás con tú, y yo aquí tengo dos gatitos que están aquí al costadito mío. Ellos son nuestros animales el chamanismo diría, ¿no? Nuestros animales de poder. Nosotras muy piscianas ahí con nuestros gatos. Sí, yo tengo dos también. Yo también, qué maravillosas coincidencias. Tengo dos. Bueno, qué hermoso escucharte. Eva, yo no te quiero interrumpir prácticamente porque la verdad que es tan hermoso escucharte. Tú paras para respirar y yo, digo, ¿cómo no interrumpir a esta mujer que tiene tanto para compartir, tanta belleza, ¿no? Este camino de la mujer que es el camino de la belleza. Tú tienes pasión por lo que haces y se siente y se vibra esa poesía, ese arte que le pones a lo que haces y cómo acompañas todo ese dolor, ¿no? Mira, yo en el libro, Acunando la Luna, ahora me he hecho con algo cortito, yo también, no sé si has leído la última parte del libro, el epílogo, ¿lo has terminado? Me lo leí así como, pero es un libro que quiero estudiar, ¿no? Ay, qué bonito. Bueno, en el epílogo... Tengo una lista enorme de libros para estudiar y... Yo sé que las mujeres que lo compran, lo leen, y siempre queda una parte para terminar o para revisar, y bueno, y en el epílogo, justamente que es una carilla y media, una página, nomás es muy cortito, yo hago como el cierre de toda esta experiencia mía, con el que termina en una forma, digo, bueno, así como un tiempo histórico se gesta a partir de mitos, la civilización judeocristiana tiene sus mitos, como este nuevo tiempo histórico tendrá los suyos. Entonces, fue una civilización donde se montó sobre los mitos primero de la civilización griega, que eran dioses masculinos que devoraban a sus hijos, y después el mito de Herodes y el mito de Moisés, que son Viejo Testamento y Nuevo Testamento, bíblicos, en los cuales había grandes persecuciones de los recién nacidos, había que darle muerte a los recién nacidos. Bueno, sobre esos mitos se gestó un tiempo histórico, el mismo mito de Jesucristo, que es un gran maestro, pero el personaje histórico real que murió crucificado, ¿no? Como son mitos que fundaron un tiempo histórico. Entonces, en este nuevo tiempo histórico seremos las mujeres, desde una ética donde reverencia la vida y donde pone en el centro lo sagrado de la sangre femenina. Tendremos que gestar nuevos mitos para gestar un nuevo tiempo histórico, una nueva cultura, una nueva humanidad. Y nuestros mitos, yo tomo un mito como forma de profecía que vienen nuestras abuelas, las mujeres de nuestros linajes, con todo su dolor para asistirnos y para transformar todo ese dolor en transformación, en crecimiento, en belleza, en arte, en poesía, en luz. Sí que me acuerdo, sí. Es bien bonito, y te doy pie a ti ahora porque me parece que esto que tú estás haciendo con las mujeres, que es transformar su dolor en poesía, en arte, en danza, en belleza, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Sí, la verdad que
que en O este sea, año... ir al fondo del dolor, ir al corazón del dolor, porque no, eso no lo podemos evitar, pero a partir de allí es un portal iniciático para la mujer en su crecimiento, donde va a renacer junto a esos hijos que no llegaron a la vida. ¿Mm? Sí, bueno, has dicho una cosa importante, ¿no? O sea, una cosa es el dolor, ¿no? Que no, Ujú. como decía Buda, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Mm, Dolor, entonces, lo que hay que hacer en un proceso de duelo por IBE es que acarrea un inmenso sufrimiento. A mí ujú, ese sufrimiento me indigna. ujú, Cuantas más historias voy viendo, cuanta más leo, ujú, ¿no? Sobre lo que fue el aborto a lo largo de la historia, es un sufrimiento tan innecesario, ujú, a un dolor que ya era profundo, que eso ujú, a mí me indigna, eso por un lado. Y entonces el dolor este, lo bueno es que el sufrimiento, cuando lo vas sacando, es como las capas de una cebolla, llegas al dolor, si lo puedes abrazar, ujú. lo puedes permitir, ¿no? Entonces llega un milagro. O sea, llega, yo lo he visto, o sea, primero yo lo viví en mí, pero luego lo he visto en mujeres que he acompañado que eran otras personas. Y Fíjate, esto, Eva, no, no te quiero interrumpir, pero es una gran coincidencia y una hermosa confirmación. Yo trabajo dos conceptos. Una es el dolor, que es ese gran tesoro, que el dolor es del corazón, y el sufrimiento yo lo llamo el sufrimiento neurótico, que es el eh, sufrimiento de la mente. sí, Entonces, sí, 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 son dos caminos. Todo esto del sufrimiento que tú te sientes tan indignada, y es indignación como el concepto central, porque es todo el circuito de retroalimentación de las violencias sociales claro, producidas por la represión del dolor, por la represión, por el aislamiento, por la culpa, por toda la condena social que arroja claro, la mujer. claro. Todo eso genera estrés Mm, postraumático y todo tipo de situaciones de riesgo de vida de la mujer, sí. como enfermedades oncológicas, depresiones, bueno, en fin, todo un Fertilidad, campo de dolor en la historia de la humanidad. Sí, sí. tremendo, En tremendo. cambio, como tú dices, llegar al dolor es abrir el camino del corazón, ¿no es Sí, cierto? Que ahí es el milagro realmente, ahí se produce, como tú sí, sí, dices, pero son milagros. son milagros, son Son milagros. milagros, ¿no? Es un, bueno, el símbolo normal, típico de duelo es la mariposa, ¿no? Es la Mm, transformación, ¿no? Que es, o sea, la mariposa viene de la oruga, pero es otro ser, es ¿no? otro ser. Y realmente yo ¿Sabes lo por vi. qué es el milagro? Yo no puedo explicar científicamente porque no busco evidencia científica. Gracias a Dios he trascendido ese concepto también, porque es maravilloso también poder salir de esos viejos paradigmas de la ciencia como dogma, ¿no? En un momento. Pero yo siento que el milagro tiene que ver porque cuando se produce la situación hay un campo de emocional, se llama la emoción primaria o esa energía que fue reprimida. Entonces, Claro. cuando tú llegas allí, se libera ese campo de Mm, energía y es un potencial que vuelve a la mm. mujer. Sí, sí. Entonces ahí eso quedó en la captura de la represión, como Mm, diría un viejo maestro Freud, digamos, ¿no? Y que hoy toman las nuevas concepciones del trauma. Dice, mm. lo grave no es la situación ni el suceso, sino es ese campo de energía que quedó congelado y que Pero, eh, no pudo ser, como lo dicen de muchas maneras, como un chaleco de fuerza, como un campo de energía que quedó no disponible porque no pudo ser bajado al cuerpo, digamos. claro. No pudo tener ese cable a tierra, digamos, Mm, se quedó en el sistema nervioso y no mm, encontró esa mm. posibilidad de, como tú dices, poner en palabras, expresar, compartir Sí, sí, con sí, otras sí. mujeres desde una escucha respetuosa, compasiva. Ujú. ¿Mm? Sí, hay un concepto también ligado a este, que es violencia obstétrica simbólica. Mm, La misma víctima de la violencia obstétrica la autoriza. Es decir, exacto. eh,
cree que se lo merece. Exacto. ¿Vale? Y ahí es uno de los... Por eso cuando digo me indigna, ¿no? Porque las mujeres que añaden mucho sufrimiento a un dolor que ya de por sí es, como puede ser una situación de interrupción voluntaria del embarazo, ellas mismas, ¿no? Creen que se merecen ese dolor y ese sufrimiento, ¿no? Entonces ahí queda todo bloqueado, ¿no? Y hay Sí, una... lo aceptan porque está naturalizado, ¿sí? Sí, Lo sí, aceptan, sí, sin sí, sí. saber que están aceptando Sí, algo, sí. Y Que es luego una, sí. también hay todo, o sea, o sea, también hago un llamado, ¿no? A todas las mujeres que han luchado, ¿no? En las líneas feministas, de que han luchado, ¿no? Por el derecho. Bueno, en Argentina tenéis, ¿no? Esta problemática. Yo creo que siempre está latente, ¿no? En todos los países, aunque sea legal, ¿no? Siempre hay intentos, ¿no? Por parte del patriarcado, de gobiernos hechos por hombres, ¿no? Y con una historia eclesial detrás, bueno, hay toda esta lucha feminista, ¿no? Que es válida y que es muy respetable, pero luego se olvida de ese dolor. Y que no, es como si admitimos que un proceso de IVE produce dolor, eso nos va a abrir la puerta a que se ilegalice o a que entre dentro del llamado trauma post-aborto, ¿no? Yo siempre me hago un poco cansina, pero lo comparo con un divorcio, siendo que los divorcios no tocan tantos tabúes. Es decir, es como si la lucha para que las personas consiguieran separarse, ¿no? Legalmente, por el hecho de que un divorcio puede causar dolor, eso fuera ya razón para no lo digas porque igual entonces nos quitan la ley. No sé si me estoy explicando bien. Sí, te explicas bien. Es decir, a un llamado, la lucha feminista por el derecho legal al aborto debería continuar luego por el derecho a poder recorrer duelos sanos. O sea, porque si no se queda ahí bloqueado, ¿no? Se queda... No, es como... Yo me sumo a tu llamado a las mujeres feministas y a todas las mujeres, pero especialmente a la corriente más dura del feminismo, a permitirse abrir yo digo, será tiempo histórico de abrir este tema del duelo, porque ellas no lo conciben como una instancia a recorrer el proceso emocional posterior a una interrupción. Ellas todavía no lo visualizan, entonces están muy todavía en esto de la mujer en defensa de tomar decisiones acerca de su propio cuerpo. Pero fíjate qué interesante, tampoco se integra al hombre, y el hombre, o la función masculina, también de alguna manera hay un padre que también puede llegar a perder un hijo, que también es su propio hijo, que también en todo caso tiene la posibilidad de hacer un proceso emocional y un proceso de acompañar o no, y cómo acompañar esta decisión si puede ser compartida. Sí, es también Es todo... complejo, todo otro capítulo, ¿verdad? Es todo otro capítulo. Sí, la tremendo. verdad es que yo no he tenido ningún cliente hombre, pero sí que he tenido amigos que me han hablado de que en algún momento su pareja decidió abortar y ellos no estaban de acuerdo, ¿no? Y cómo lo vivieron, ¿no? O sea, realmente ahí hay una culpa también, hay una tristeza, hay rabia, hay todo un proceso de pérdida, ¿no? Para el hombre, y que, bueno, también es todo un campo, ¿no? De cómo también llegar a una decisión consensuada, ¿no? Y si no es posible, finalmente la última palabra la tiene la mujer. Eso también está claro, ¿no? Pero... Está clarísimo que la última palabra la tiene que tener la mujer porque es el propio cuerpo. Pero realmente es muy bonito lo que tú dices porque en alguna instancia hay que integrar a la figura del papá, que también al menos tiene derecho a expresar y tiene derecho a ser parte de,
Más allá que la decisión última es nuestra, absolutamente. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, yo creo que todo finalmente tendría que ser mucho más sencillo, ¿no? La vida es muy compleja, pero a la hora de acercarnos al otro y a su problemática, desde una escucha, ¿no? De poder dar a los otros un espacio, sean hombres, sean mujeres, ¿no? Darnos un espacio y un tiempo donde te puedan explicar su historia, sus sentimientos, ¿no? Y bueno, como decías el otro día con la entrevista a Lili Juste, la importancia de darnos tiempo. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en esta sociedad, que realmente no nos damos tiempo, por lo tanto no nos damos tiempo a escuchar a los demás, ni a nosotras mismas, y ahí pues empiezan todos los problemas, ¿no? Eva, si tú me permites, yo quiero centralizar en este concepto. Yo creo que uno podría posicionarse acá, digamos, y decir que este podría ser el centro de el resto. Porque si las mujeres no nos damos tiempo, yo creo que este es el tiempo histórico, justamente, donde tenemos la gran oportunidad. Así como nuestras ancestras no pudieron detenerse a llorar sus duelos, porque, de nuevo, repito, porque lo digo esto en todas las entrevistas, nuestras abuelas, bisabuelas, nuestras madres, eran épocas de las guerras mundiales, pobreza, supervivencia, mucho dolor, y no era un tiempo histórico donde uno pudiera detenerse a mirar adentro, acompañarse, hacer una pausa, templo interno digo yo, ¿no? Porque había que sobrevivir, alimentar a otros hijos, simplemente no se podía. Y nosotras ahora sí tenemos, nos debemos dar esa oportunidad. Es como, este es el gran desafío en este tiempo histórico, poder detenernos. Nunca es, como el universo es movimiento, no existe el concepto de detenernos, porque siempre estamos avanzando, pero quizás pausar, enlentecer la marcha, para detenernos en esto que el tiempo externo es tan vertiginoso, por esto de que tú sabes, el consumo, en los tiempos posmodernos todo es más light, más todo ya, todo es instantáneo, todo nos lleva a un camino de vértigo y nosotros tenemos que hacer el camino para atrás justamente. Como las nuevas corrientes, como el mindfulness, que retoma la meditación y retoma todo esto de paradigma oriental, ¿no? Sí, sí. Poder hacer todo un trabajo de justamente de mirar adentro. Perdón, y te doy la palabra a ti. Sí. No. No, dos cosas respecto a esto. Sí. Una, que ese creo que es uno de los grandes regalos del duelo, ¿no? Que te obliga a parar. Cuando una pérdida con mucho dolor, pues el mundo se para, o sea, el mundo sigue, pero para ti tu mundo se ha parado, ¿no? Sí. Entonces, ahí te abres espacio de tiempo. A mí me gusta hablar del tiempo, ¿no? Se abre un tiempo personal, ¿no? Y sí o sí la vida te ha parado. Entonces, porque por mucho que tú quieras funcionar, no puedes, ¿no? Ese es uno de los regalos. Y luego también añadir que de ahí el concepto de las cartas, ¿vale? Que es un poco donde gira alrededor la nueva web y mi actual proyecto, ¿no? De escribir un libro. Porque una carta, yo lo digo, ¿no? Cuando envío la primera carta, esto no es un correo electrónico, es una carta, ¿vale? Y una carta abre un tiempo. O sea, da un tiempo para escribirse, necesita un estado mental, una tranquilidad mental y necesita también un tiempo del receptor, ¿vale? Y bueno, de ahí un poco mi nueva apuesta, ¿no? En Cora, para que la mujer como mínimo, si el primer acompañamiento que yo le doy es que un tiempo de carta, ¿no? De decir, bueno, párate y escúchate, ¿no? Al escucharme a mí te escuchas a ti, ¿no? Exacto. Antes te comentaba, ¿no? De dónde surgió la idea de carta. De hecho, fue de un parón, ¿no? Estaba yo en verano,
siempre tenía la idea esta de escribir un libro, de hecho lo inicié hace un par de años, era un libro más técnico, más desde profesional, ¿no? El proceso de IBE, tal, lenguaje, nunca dejó la poesía, pero lenguaje más técnico, ¿no? Y este verano hubo un día que estaba muy cansada y dejé a mi hija con los abuelos y me fui a la biblioteca. Me fui a un bar primero y ahí me puse a escribir, ¿no? Primero mi diario creo que fue. Y ya de ahí se abrió un tiempo, fue como, ¿no? Digo, no tengo una hora de terminar, tal. Y me fui a la biblioteca y ya solo entrar en una biblioteca, el silencio es maravilloso. La vibración que hay en una biblioteca, yo la he redescubierto, porque toda mi vida he ido a bibliotecas, pero hace años que no iba a trabajar en una biblioteca. Y ahora voy, desde ese día, que fui en verano. Y me acuerdo que pues, no quería hacer nada, no tenía ningún objetivo, ¿no? De trabajo, era simplemente un tiempo para mí. Y decidí escribirle una carta a un amigo. Y hacía años que no escribía cartas. En mi juventud había escrito cientos, o sea, era mi manera de compartir, de investigar, de una cosa muy, muy mía, ¿no? Un género literario muy mío. Lo que yo sentí ese día, que estaba escribiendo esa carta a mi amigo en verano, fue como una especie de epifanía. Primero fue un reencuentro conmigo misma, con mi tiempo, una libertad que hacía mucho tiempo que yo no experimentaba, de decir, ostras, pero si aquí estoy yo, ¿sabes? Si aquí estoy yo, esto es una manera muy mía de comunicarme, ¿no? Y de recuperarme, y de ser libre. Y de ahí fue como, ¿sabes? Fue las cartas, ¿no? Fue las cartas, lo vi tan claro, tan claro. Y bueno, de ahí la reestructuración de la web, he hecho estas 5 cartas. Y el proyecto ahora inmediato es, después de esta semanita de descanso, escribir este libro de cartas, ¿no? De hablar del tema de la IBE en un tiempo propio, con la libertad que te da una carta, pero con la intimidad que te da una carta. Con la intimidad. Y bueno, ese es el... Qué bonito. Fíjate, lo que me ilusiona, porque estoy muy ilusionada. Muy ilusionada, y yo cuando leo tus cartas, es distinto a leer otro tipo de notas o de artículos. A mí me entro en ese espacio de quizás de intimidad, que me atrapa, y desde que comienzo hasta que termino no puedo parar de leerla. Yo me identifico mucho con ese género literario, y lo digo en el libro también, porque a mí en mi adolescencia me salvó un libro, me salvó, no metafóricamente, literalmente. Cartas a un joven poeta, de Rainer María Rilke. ¿Sabes que eso lo compartimos? ¿Lo compartimos? ¿Sí? Sí. Ese fue un libro, no sé cómo, bueno, me salvó, sí, fue mi libro que me abrió un mundo, ¿no? Wow. Me abrió el entender cómo relacionarme con mi soledad, el entender el amor como un respeto a la soledad del otro y al misterio del otro, como de esa lectura, wow, ¿no? O sea, eso lo compartimos. Lo compartimos. Mirá cómo nos entrelazan las historias, ¿no? Qué maravilla. Que el vuelo de las almas, este vuelo compartido, qué maravilla. Y a mí me salvó porque yo estaba en una adolescencia muy, muy, muy dolorosa y media trágica, y con una mamá muy depresiva. Y ellas con también los grandes secretos familiares, bueno, en fin, contó una historia muy personal, y yo te contaba, cuento en el libro, en el primer capítulo, también en mi infancia, las cartas con mis hermanas, que ya vivían lejos, en otros lugares. Mi hermana biológica, Susana. Y luego, cuando yo comienzo las cartas me acompañaron toda la vida, cientos de cartas, tengo como en un cofre ahí, sobre todo una de mis hermanas, con Susana, mi hermana mayor, y luego cuando yo arranco con el libro, también lo que a mí
me conectó en el trabajo con mi linaje, con mis abuelas que yo no conocí porque una falleció antes de mi nacimiento y la otra al muy poquito tiempo. Entonces hago un trabajo de reencuentro con estas abuelas. Yo necesitaba reencontrarme con mis abuelas a través de cartas, de mí hacia ellas y de ellas hacia mí, que fue un trabajo muy ambicioso, fue impresionante. Y luego hago un trabajo de cartas con mis hermanos no nacidos, de mí hacia ellos y de ellos hacia mí. Y es un trabajo, bueno, magnífico que tú lo has, algo de eso, supongo que ya, si has leído algo del libro, quizás algo hayas Sí, llegado a sí. las cartas, ¿no? Y ahora que me comentabas, digo, si me Muy acuerdo. fuerte. Y de hecho yo ahora, en estos días que estoy un poco reconectando con mis ancestros, estoy pensando en esto, ¿no? También escribir cartas, lo que tú hiciste, también de ellos, de ellas, a mí. Exacto. Es un trabajo que estoy en estos momentos realizando, pero para mí, ¿no? De puertas para Sí. adentro, aunque siempre repercutirá, ¿no? Fíjate cómo es el campo de la energía, cómo se mueve, sin caer en esta cuestión esotérica, y ni que, para que nadie nos pueda como, digamos, ofrecer un juicio valorativo, claro. ¿Cómo se empezó a mover el campo de la energía? Cuando yo le escribo una carta a esta abuela Águeda, que murió en el océano, dando a luz a una criatura, llegando de España a América del Sur, Argentina, y yo escribo una carta sin saberlo en el centenario de su muerte, se habían cumplido 100 años de su muerte, y yo necesito conectarla desesperadamente porque yo portaba de ella, yo soy, de acuerdo a la digamos, neurobiodecodificación, yo soy doble de esta abuela, yo porto sus memorias y por ende lo no resuelto. Yo por eso me enfermo los viajes, siempre hago viajes largos, me enfermo, ella murió en un viaje. Entonces cuando yo necesito sanar esta abuela, una abuela de la cual nadie pudo llorar, no se puede hacer un duelo, yo necesito honrarla y conocerla, necesito desesperadamente ponerme en contacto con ella. Le escribo una carta y luego una carta de ella hacia mí que fue absolutamente reveladora, fue como una mini constelación o canalización, todo a través de una carta. Yo no soy medium, no soy canalizadora, no soy nada de eso. Se empieza a mover el campo de la energía y me empiezan a llegar por Facebook solicitudes de contacto de todos familiares directos de parte de la línea de esta abuela. Es más, una prima tercera que tiene el nombre de esta abuela, se llama Águeda Fernández Abad, y esta abuela se llamaba Águeda, es bisnieta directa de esta abuela desde Nueva York, porque vive en Nueva York. En el momento que yo estoy haciendo todo este trabajo íntimo, me pide contacto y me dice, tú eres María Andrea García Medina, tú eres la hija de, y ahí empezamos, y bueno, y esto evidentemente no tiene explicación científica, ¿no? Pero es como se mueve el campo de la energía. Tiene una lógica energética y de campo, ¿no? De campo de energía, que si lo miras desde otra perspectiva es muy lógico. Es muy lógico, ¿no? Es otra lógica, ¿verdad? No es la lógica racional, es otra lógica. Pero no es absurdo, ¿sabes? Exacto. O sea, tiene otra lógica, que puede ser la lógica de un relato, del arte, pero que no es el absurdo, no es el caos. Ahí está. ¿no? No es algo caótico, ¿no? Y sin sentido, tiene otro sentido, que es el científico de causa, toca, efecto, claro, ¿no? Exacto. Toca efecto de una manera más sutil, ¿no? Quizás esto es lo que las mujeres, y a través del duelo, le venimos a aportar a la humanidad en este tiempo histórico, de poder validar estas experiencias, de esta sensibilidad extrema que tenemos las mujeres, que es nuestro campo de sensibilidad que venimos a abrir con todo este tipo de fenómenos, que es la intuición, la conexión, donde nosotras tenemos realmente una percepción y todo otro campo digamos, de conocimiento que no es la lógica racional del hemisferio tal, sino que tenemos toda una integración mucho más rica que nos permite, y tenemos que validarnos, porque todo esto estuvo
después del genocidio de mujeres, la casa de brujas, digamos, y todo devastación del patriarcado, ahora estamos recuperando ese campo de conocimiento que es muy propicio, que es no somos las mujeres, perdón, sería lo femenino, lo que viene a aportar. Lo femenino en hombres y mujeres, que está redespertando la humanidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un momento tanto mío vital, como creo que también a nivel social, ¿no? De empezar a escuchar lo que siempre se había llamado la intuición femenina. Exacto. ¿No? Empezar a escuchar. Escúchalo, escúchalo, porque ahí hay una sabiduría muy antigua, ¿no? Y sanadora, y que ve más, como decía el Principito, ¿no? Ve con los ojos del corazón, que ven las cosas, ¿cómo es la frase? Lo invisible, ¿no? Solo se ve con los ojos del corazón. Ahí está. Esa es la intuición, ¿no? Ahí está. Hay cosas que desde el corazón y desde la intuición son muy evidentes. Muy evidentes. Pasa que hay que bajar, ¿no? Hay que estar ahí. Ahí está, qué hermosa la frase de Principito. Lo verdadero es invisible a los ojos, me parece que era. Sí, exacto, ¿no? Por ahí va, por ahí va. Por ahí va. Uy, qué bello. La verdad que, Eva, este encuentro ha sido muy, muy sentido para mí, muy sentido, y yo me siento muy agradecida. Invito a todas las mujeres y varones a esta nueva sensibilidad femenina que está redespertando en la humanidad, en el planeta, en este momento, que vean este video y que te puedan conectar a ti, Sí. Eva, que tienes esta sensibilidad a través de tu experiencia, como tú dices, viene del campo de la filosofía, luego de la danza, de la poesía, fundamentalmente eres una poeta, y toda esta integración, luego te has formado en duelo y te has formado en un montón de líneas, pero vienes desarrollando este acompañamiento en IBE, y para mí es una mujer pionera y líder en este tema, porque es muy poquito todavía lo que se está desarrollando, no solo en España, en Europa, sino en Latinoamérica menos que menos todavía. Sí, sí, sí. Así que... Contacté, hay una chica, no me acuerdo el nombre, Kristen, pero tiene a través de Instagram, que también hace acompañamientos en duelos por IBE. ¿Y de dónde es ella? ¿De qué país es? Americana, Mexicana. Norteamericana. Americana, o sea, norteamericana, de Estados Unidos. Ya os pasaré el link si queréis. Bien. Y luego también me contactó, yo contacté una asociación en Texas, es de doulas, pero también dan acompañamiento a IBES, ¿no? A duelos por aborto voluntario. Entonces, empezamos ahora a estar en contacto. Pero que yo sepa, así como especializado en este tema, es las dos únicas personas, ¿no? Que conozco, o asociación o personas. Luego sí que ahora en España se están empezando, también parte gracias a Cora, ¿no? Me han contactado mis psicólogas, que han empezado a hacer grupos de acompañamiento en duelo por IBE, por aborto voluntario. Eso es maravilloso, ¿no? Que empieza, bueno, es lo que decíamos de los campos de resonancia, ¿no? Un conocimiento aparece y de repente, ¿no? Pues surge, ¿no? En otros sitios y va expandiéndose, ¿no? Y eso es... La verdad que queda mucho por hacer, y creo que es uno de los grandes tabúes y asignaturas pendientes que tenemos todas las mujeres. O sea, no me cabe la menor duda, o sea, sobre este trabajo, ¿no? O sea, hay mucho por hacer. Mucho por hacer, entonces esto también es lo maravilloso, porque es mucha vida por delante. Como yo digo, la vida se abre. Cuando digo hacer, me refiero a poner a trabajar las dos, ¿vale? La razón y la intuición. Exacto. Hay que afinar mucho el discurso en la IBE. Cada acompañamiento tienes que ser muy respetuoso con las creencias. Tienes que
tienes que meterte también en el mundo de la ética, de la vida, de la muerte, hay muchos temas que necesitan cabeza y pensar bien. Exacto, absolutamente, Pero, porque de lo que se necesita de la cabeza es el discernimiento. exacto, Exactamente, exacto. Pero exactamente. luego se necesita también muchísimo corazón, ¿no? Muchísimo Creo que corazón. cuando dices, la vida y me queda mucho por hacer, es decir, Y queda mucho conducta, por pensar y mucho por sentir, ¿no? absolutamente, Y que mucho, hasta mucho. ahora solo hemos resentido, o sea, solo Absolutamente, solo hemos ¿no? resentido. Entonces creo que abrir, ese hacer es en esa doble vertiente, ¿no? En eso doble vertiente. Y en nuestro, es muy, muy válido lo que me traes. O sea que lo que hemos hecho hasta ahora solamente ha sido resentir, te Mm, parafraseo porque me parece muy clave este concepto. mm, Y lo que tenemos por delante es el mm, discernimiento de la mm, reflexión y el pensamiento crítico también, el pensamiento que discierne y que además que decide y que ejecuta y que baja la conducta, porque también es necesaria la militancia, la realidad, como sí, aquí sí. muchas mujeres jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Que están en la militancia también me estaban diciendo, ¿no? Que este, se está haciendo campaña y van a las universidades a dar charlas y hay que hacer y se requiere conducta y conductas concretas, digamos, ¿no? Sí, Y, sí, y sí. por otra parte, como nosotras, yo estoy en otra instancia, no estoy tanto Mm, allí, eh, yo me siento más del lado en el acompañamiento. mm, ¿Eh? mm, Posterior, cuando una mujer ha tomado, ya ha vivido la experiencia, bueno, cada uno es bueno saber también, ¿no? Que cada uno va a actuar en los distintos niveles de acuerdo a mm. Sí, desde donde, y cada camino es válido, ¿eh? Yo sí, siento que y sí, que todos son y necesarios. que todos son necesarios, Eh, todos absolutamente, tienen que colaborar, si no, no vamos exact- va a ser un camino exactamente. de vida, va a ser un camino Eh, de vida, ¿sabes? y todos son necesarios, sí, La IBE se tiene que repensar como proceso, se tiene que repensar en la ética, se tiene que repensar a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual y también de energético. O sea, hay que volverlo a pensar histórico, todo, ¿no? Entonces, absolutamente. yo creo que ahí hay que poner mucho, 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 todas juntas, ¿no? Todas juntas y mucho Todas amor en el juntas, que colectivo. todas Todas suman, ¿no? sumamos y Todas todos suman. los aportes son valiosos, no hay ni mejores ni peores, Mm, son todos valiosos. mm, Exactamente. Todas nos mm. necesitamos a todas para esta contribución, este nuevo, Mm, digamos, esta iniciativa de poder humanizarnos sería, ¿no? mm. Así que bueno, feliz, Eva. Yo Sí, necesito como redondear, porque tú sabes que en estos tiempos que corren, eh, mm, las mujeres para escuchar un video a veces se requieren que no sean tan prolongados, tan extensos. Así que, pero quedamos eh, en contacto para nuevos intercambios, ¿eh? Porque a mí siempre sí, me anima mucho a trabajar contigo y mm, a colaborar y a soñar que vamos a realizar cosas juntas. Como le digo a las chicas también, a las colegas, a Mónica Álvarez, a Lili Juste, a Julia Bernal y a las mujeres que vamos entrevistando en este ciclo. mm. ¿Mm? Sí, sí, igualmente es un Feliz. placer, un honor, un saludo también a todas las compañeras y todas las mujeres de las que vamos aprendiendo, Mm, vamos creando este corpus, ¿no? de conocimiento, y de conocimiento en crecimiento y de corazones unidos, ¿no? y de corazones unidos. En Mm. la danza de la vida. Sí, sí, sí. Como Bueno, dices, Sanat Kaur, ¿conoces tú a Sanat Kaur? Este tema tan bello de Retoño mío, que yo sí, lo pongo sí, y que sí. dice, en la danza de la vida donde todos somos acogidos, dice Mm, finalmente, ¿no? qué Qué bello. bonito. Bueno, Eva, un placer, un placer. Igualmente, Ya nos vamos a ver en el video, tú lo puedes publicar en tu web, yo lo voy a publicar en mi blog y lo vamos a empezar a mover para que se difunda, ¿eh? Un sí, honor. igualmente.
Saludos, Eva, un gran cariño. Igualmente.